soy Carlota Femayor. En este video vamos a hablar de dos temas muy importantes. En primer lugar, vamos a aprender a escuchar, a ser críticos con lo que escuchamos. Y en segundo lugar, vamos a hablar del miedo escénico, ese pánico a hablarle a los demás que tenemos todos por dentro. Comenzamos. Escuchar es el proceso de recibir, atender, formar un significado y responder a mensajes orales o no verbales. Obviamente, antes de que pueda escuchar, primero debe oír. Aun cuando escuchar depende de oír, no significan lo mismo. Entonces, oír es solo el proceso biológico que ocurre cuando el cerebro detecta ondas sonoras. A veces las personas no oyen bien por varias razones. Bueno, razones físicas o razones que de pronto su mente está en otra parte. Pero para ser un buen orador debemos aprender a escuchar. Para poder escuchar de manera eficaz tenemos que hacer tres cosas. Lo primero es atender el discurso. Atender es poner atención a lo que el orador está diciendo a pesar de las interferencias extrañas, es decir, a pesar, por ejemplo, que haya algún ruido o que alguien esté conversando o que haya algún factor de distracción. Vamos a ver tres técnicas que nos pueden ayudar a mantener la atención cuando estamos escuchando discursos. Entonces, en primer lugar, que estemos listos para escuchar. Esto es, permanecer física y mentalmente listos para escuchar. Por ejemplo, cuando un profesor les comenta en los siguientes minutos les voy a dar un contenido en lo que voy a basar la mayoría del examen parcial que vamos a tener, pues inmediatamente usted se inclina un poco hacia adelante y comienza a escuchar, es decir, físicamente se prepara para prestar atención. Luego también podemos reaccionar mentalmente concentrándonos completamente en lo que el instructor o el orador está diciendo y bloquear otras ideas que tengamos por allí. En segundo lugar, olvidar cualquier prejuicio. Creo que esto es complicado, pero debemos intentar apagar o estar listo para discutir cualquier tema del cual nosotros tengamos una opinión muy fuerte. Intentar escuchar objetivamente lo que nos quiere decir el orador. Aunque no nos guste su tono, por ejemplo, aunque no nos guste qué es lo que nos dice, debemos prepararnos para entender. Es el caso de un profesor que de pronto da una clase de una manera que nos incomoda. Pues no importa cómo la dé, nosotros igual debemos atender al contenido del discurso que nos está ofreciendo. Por último, identificar los beneficios de atender las palabras del orador. Esto quiere decir preguntarnos, ¿para qué me sirve esto que me está diciendo? ¿Qué voy a hacer con esto? Ustedes en bachillerato, por ejemplo, decían, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con la raíz cuadrada de pi menos 4? Ni siquiera sé si esa combinación existe, si esa fórmula existe, pero lo pensaban. ¿Qué voy a hacer con el mínimo común múltiplo? La verdad es que eso no me va a servir para nada, a menos que estudie ingeniería, que no lo voy a hacer. Sí, es cierto, pero eso que le están mostrando allí sirve para que usted pase el examen y finalmente apruebe el año y en consecuencia debe prestar atención. Entonces, debemos identificar cuáles son los beneficios que vamos a obtener de entender el discurso que nos están ofreciendo. El segundo aspecto importante al escuchar discursos es entender y recordar lo que el orador está diciendo. Comprender es la capacidad de asignar un significado preciso a lo que se escucha. Y recordar es retener y traer a la mente información que hayamos oído. Para entender mejor y retener más, consideremos las siguientes 5 conductas activas de escuchar. La primera es determinar la organización del orador. Esto es, que debemos definir la forma en que el orador organizó su discurso para ayudar a establecer un marco y entender y recordar la información. En cualquier mensaje prolongado, un orador eficiente, por supuesto, tiene un modelo de organización general para la información que presenta. Esta organización incluye objetivos, puntos principales, etcétera, etcétera. Los oyentes eficientes resumen en forma mental o física, es decir, anotando, la organización para que cuando el discurso termine puedan citar estos objetivos y esta información principal. Luego debemos hacernos preguntas. Como ya lo conversamos, hacerse preguntas a uno mismo contribuye a identificar aspectos claves del discurso, pero también puede ayudar a determinar si se presentó suficiente información. Si no es así, por ejemplo, pues entonces podemos, al salir del evento, buscar información por nuestra cuenta. El tercer aspecto es parafrasear. Esto es elaborar una frase con palabras propias acerca del significado que se le asigna a un mensaje. No es solo repetir lo que se haya dicho, es también decir con nuestras propias palabras el contenido. Luego, es muy importante atender a los indicios no verbales.
Esto es, interpretar los mensajes en forma más precisa, observando las conductas no verbales que acompañan a las palabras. Entonces, cualquiera que sea el tema, el oyente debe poner atención al tono de voz, a la expresión facial y a los ademanes. Por último, tomar apuntes. Aunque personalmente no estoy de acuerdo que en clases o en mis clases mis estudiantes tomen apuntes, prefiero que escuchen, que presten atención a lo que estamos diciendo, incluso que puedan intervenir en algún momento, pues es importante, dice la teoría, que escribir apuntes es un poderoso método para mejorar su memoria acerca de lo que haya escuchado en su discurso. Además, permite tener un registro escrito que se puede consultar en cualquier momento. Como ya hemos visto, para obtener el mejor provecho de un discurso no solo debemos poner atención a lo que se dijo, sino también a hacer lo que podamos para entenderlo y recordarlo. Una buena escucha no se detiene aquí, y el tercer paso es un análisis crítico del discurso, es decir, el proceso de evaluarlo para determinar su integridad, utilidad y confiabilidad. Cuando analizamos cualquier discurso, debemos considerar lo siguiente. En primer lugar, ¿cómo adquirió experiencia el orador sobre este tema? Parece estar bien informado. ¿Qué hizo o dijo el orador para que usted le creyera? ¿Por qué debo confiar en él? Es decir, ¿cuál es la credibilidad del orador? Luego, la calidad del contenido. ¿El orador comunicó suficiente información de alta calidad para asegurar que se le haya entendido? ¿Presentó suficientes ejemplos? ¿Ofreció datos para soportar sus ideas? Todo esto nos lo debemos preguntar. También debemos estar pendientes de la calidad de la estructura. ¿Entendimos el punto central del discurso? ¿Cuáles fueron las principales ideas? ¿Estaban bien estructuradas las ideas del orador? Esta reflexión nos va a permitir descubrir si el discurso estaba bien estructurado. Por último, la calidad de la expresión. La voz del orador era sincera, informada, me generaba confianza. Utilizó expresiones faciales y ademanes apropiados. Nos pareció que el orador comunicó con una actitud segura. Al analizar en forma crítica la credibilidad del orador, así como la calidad del contenido, su estructura y presentación, los oyentes eficientes consideran cuidadosamente si entienden, piensan, apoyan o desean actuar acerca de lo que han aprendido en el discurso. El miedo a hablar en público es algo real y universal. Clasificarlo como racional o irracional no hace que desaparezca. Pocas cosas hacen temblar más al ser humano que el miedo escénico. Científicamente lo conocemos como glosofobia, que es el terror a hablar en público. Ni las arañas más grandes pueden competir con la capacidad a la hora de paralizarnos de angustia, nublar pensamientos y enfriar nuestras manos, como el miedo escénico. Quizás estoy exagerando, pero créanme que hay gente que se siente así. Y es mucho más gente de lo que nos imaginamos. El 95% de la población sufre ansiedad en mayor o menor grado cuando tiene que dirigirse a un grupo de personas. El miedo escénico puede expresarse mediante muchos y variados síntomas e incluso llegar a desencadenar en ataques de ansiedad. Las manifestaciones más habituales son, a nivel fisiológico, taquicardia, sudoración abundante, tensión muscular, sensación de ahogo y de tener un nudo en la garganta, rubor facial, nerviosismo, dolores de cabeza, etc. A nivel cognitivo, confusión mental, exageradas expectativas de fracaso, esto es pensar no me va a salir bien, no lo voy a poder hacer, atención en los errores, ansiedad anticipatoria, pensamientos centrados en el ridículo o el rechazo, etc. Por último, a nivel conductual, nos pasa que tenemos tic nerviosos, hablamos atropelladamente, les decía en otro video cuando hablábamos de la velocidad del discurso o de la velocidad de la forma que hablamos, que cuando estamos nerviosos o quizás un poco ansiosos porque nos vamos a presentar delante de un público, esa velocidad se acelera y en consecuencia nos podemos atropellar aún más. Luego la voz tensa y temblorosa, lo que hace que los oyentes nos vean como personas que no están seguras de lo que estamos diciendo. En algún momento este temor nos puede paralizar y por supuesto podemos tener durante nuestros discursos frecuentes silencios y repetir palabras, lo que significa un exceso de muletillas. Vamos a presentar ahora varias técnicas para superar este miedo escénico. Una de ellas es la siguiente. En primer lugar, ensayar ante un entorno crítico. Esto es,
Bueno, siempre la clave para cualquier discurso, sientas o no pánico escénico, es ensayar. Pero si sufres algún tipo de inseguridad, de miedo, de angustia, tal y qué sé yo, pues ensayar ante un entorno crítico es hacer tu discurso, ensayar tu discurso frente a personas que te puedan hacer observaciones importantes y que te puedan ayudar a mejorar aquello que tienes que mejorar. Siempre hay que llegar temprano, por supuesto, pero en el caso de sentir este miedo, llegar temprano nos permite conocer el escenario donde vamos a dar el discurso, un poco pararnos allí y hacer una reflexión y tratar de imaginar aquel ambiente lleno de gente, cómo podemos nosotros, los puntos que vamos a ver para sentirnos más confiados, saber si nos podemos o no mover, es decir, conocer ese escenario de manera tal que sintamos seguridad al pararnos sobre él y ofrecer el discurso. No dejar nada al azar tiene que ver con conocer y ensayar con las presentaciones que tenemos, las presentaciones o los apoyos que tenemos para nuestra charla. Probar el micrófono, por ejemplo, si vamos a pasar un video, entonces saber que se escucha el video, es decir, porque si tenemos un poquito de ansiedad y a medida que vamos dando nuestro discurso, alguno de estos recursos falla, pues la ansiedad se va a poner peor porque además están pasando cosas que no podemos resolver. Por eso es importante llegar temprano, además de conocer ese escenario, no dejar nada al azar, hacer los ensayos que sean pertinentes allí en el lugar que vamos a hacer el discurso, etc. Y aquí viene un consejo importantísimo: sientan o no pánico escénico. No deben memorizar el discurso. Si bien es, y ya lo hemos hablado suficiente en otros videos, importante escribir cualquiera del discurso, así sea una información que ustedes conozcan, digamos, a la perfección. Deben escribir y deben llevar un orden de lo que van a presentar. Pero es importante no memorizar. ¿Por qué? Porque cuando memorizamos el discurso, tenemos las palabras allí como en un chip, y si de pronto pasa algo que nos distrae o que llama nuestra atención y se nos va la frase o lo que estábamos diciendo, pues se nos pierde el discurso por completo. Entonces es importantísimo este punto de la lámina: no memorizar el discurso, conocer cuál es la estructura, conocer perfectamente cuál es la estructura de nuestro discurso, que va primero, que va segundo y que va tercero. Si vamos a presentar información con datos específicos, podemos hacer uso de los recursos de los que hablábamos en el video anterior. Es decir, buscar en las láminas de PowerPoint, entonces poner allí el número, el porcentaje de población, que tal cosa, algo que tenga que ver con nuestro discurso y que necesitamos darle a nuestros oyentes ese dato específico. En consecuencia, utilizar el apoyo visual para no perdernos y para no perder el hilo. Entonces, sabemos qué decir y cuándo lo vamos a decir, pero no lo vamos a decir de memoria. Para finalizar, recuerda que los oradores nerviosos tienen la tendencia a hablar demasiado rápido, ya lo hemos conversado. Aminora el ritmo y efectúa todas las pausas que necesites. Las pausas otorgan al público tiempo para asimilar el mensaje y a ti te va a dar tiempo de respirar honda y lentamente. La respiración profunda nos da tranquilidad.